Hola, buenas tardes a todos desde España, Alicante. Como prometí en mi último vídeo, voy a leer la carta y a explicar más o menos cuáles eran mis circunstancias en esa época. Yo estaba muy mal a nivel emocional, porque sabía todo lo que me arriesgaba. Sabía lo que iba a pasar y sabía que tenía que hacer cambios en mi vida, porque en esta organización no te permiten salir ileso, ¿vale? Entonces, la carta comienza así, la escribí el 17 de mayo del 2000. Quiero matizar que la persona que escribió esta carta soy yo, pero han pasado 20 años. Entonces hay muchas cosas en las cuales yo he evolucionado como persona y en las cuales hoy en día las cosas que tienen que ver con la secta sigo pensándolas, pero también hay cosas que yo he cambiado como ser humano porque he evolucionado, ¿vale? Muy bien, pues la carta empieza así. Hola, soy Eva Cuadrado. Después de varias llamadas por vuestra parte y del desamor que mi piel ha sentido, desde que hace un año decidí, después de meditar mucho sobre el verdadero sentido que Dios y su Hijo querían que diéramos a nuestra vida, como creación suya y siguiendo las directrices del libro publicado por la Watchtower, La verdad que lleva a vida eterna, capítulo 2, párrafo 5, donde dice literalmente, y que aquí transcribo, no solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual estamos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la palabra de Dios o se basan en tradiciones de hombres? Para un poco aquí para matizar. Eso es lo que te enseñan los testigos de Jehová cuando tú sales de la religión católica o de otra religión y ellos quieren convencerte haciendo proselitismo para que tú entres en la suya. Ahí te dicen que tienes que analizar y que tienes que saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y que no tenemos que tener miedo de ver si están en armonía o no están en armonía las enseñanzas de Dios o si son de hombres. ¿Vale? Sigo leyendo. Si amamos la verdad, no tenemos nada que perder de tal examen. Esa es, no tenemos nada que perder si la amamos y si es verdad. Que es lo que me pasó a mí como expliqué en los anteriores vídeos. Si es la verdad se mantendrá por sí misma y si no lo es, ¿para qué quiero estar aquí? Bien, entonces, si amamos la verdad, no tenemos nada que perder de tal examen. Debe ser el deseo sincero de cada uno de nosotros aprender lo que es la voluntad de Dios para nosotros y entonces hacerla. Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo, hoy, en pleno uso de mis facultades mentales, con la fe que siempre tuve desde niña, he hecho precisamente eso. En libertad de pensamiento, con objetividad y dándome cuenta desde tiempo atrás que no se estaba practicando el amor verdadero y el espíritu del cristianismo que la Biblia y la propia ética enseña, hice precisamente eso. Examinar lo que creía personalmente y lo que la organización religiosa llamada Watchtower enseña. Ese fue el motivo, hice eso. Intentar analizar y ver dónde estaba, ya sin miedos. Entonces, mi motivación principal en esos momentos no era otra que buscar el amor que creía tenía como testigos cristianos de Jehová, para darme de bruces y de frente con que solo era una mera utopía, carente de naturalidad, espontaneidad y sobre todo genuinidad. Lo he comprobado en mi propia piel, en carne viva. He pasado los meses, hoy en día años, porque en esa época hacía un año más o menos que había dejado de asistir a las reuniones, pero estoy 20 años sufriendo ostracismo y desfraternización con la familia, simplemente porque es un capricho de los 8 señores que están en la Westover gobernando. Entonces, como sigo leyendo, dice, y sobre todo, genuinidad. Lo he comprobado en mi propia piel, en carne viva. He pasado los meses más difíciles de mi vida y ningún amigo, porque decir hermano me da vergüenza, me ha llamado para decirme, Eva, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Al principio, antes de separarme, alguno esporádicamente me llamó, pero en plena crisis personal, nadie. No sé si vuestra mente habrá meditado en lo difícil que es para una persona cambiar 16 años de su vida religiosa y 20 de matrimonio. ¿Qué razones pueden llevar a una persona responsable y madura a tomar decisiones tan drásticas y tan importantes? Mi familia estaba allí y yo aquí.
y debido a la política totalmente intransigente de la organización, después de dejar amigos y otros familiares un poco de lado porque la sociedad lo recomendaba, empezar a darte cuenta de que solo es una organización como las demás, que tiene culpa de sangre, porque tienen una doble moral, porque dejan morir a los hijos por una interpretación sobre el tema de la sangre, porque han muerto mucha gente, como explicaré más adelante en la carta, en Malawi, simplemente por el mero hecho de tener un carnet que demostraba que había un presidente y que exigía eso. No era nada ni de idolatría ni de nada, era una interpretación de ellos. Pero ahora luego lo desmenuzaré mejor. Que simplemente es una organización como las demás que tiene culpa de sangre, de intolerancia, tal que como en algo estés en desacuerdo, se te niega hasta el saludo. ¿Dónde está el amor que debería identificarnos como el pueblo de Dios? No existe. Desapareció desde el mismo momento en que uno no tiene la libertad que Dios nos ha dado de cuestionar nuestra propia fe. Hay tantas cosas de fondo que me duelen y sería tan largo explicarlas en este sufrido papel. Temas tan importantes como la vida misma, con el tema de la sangre, como antes comentaba. Cómo se pueden poner unos expansores sanguíneos y otros no se pueden poner, según interpretan las 8 personas, antes 16, luego 12 y cada vez cambiando de lo que ellos se llaman cuerpo gobernante. En la sangre, si es sangre y es sagrada, es siempre sagrada, pero no como les interesa a ellos, como el tema de los trasplantes, que en una época se aceptaron y en otras no, ¿no? Entonces, temas tan importantes como la vida misma con el tema de la sangre. La doble moralidad de la sociedad diciendo en unos países que es de conciencia y en otros que no. Cuando el único motivo que se cuestiona ese razonamiento solo depende de la política que en ese momento se esté disfrutando dependiendo del país. En los años 40 y 50, los trasplantes de órganos se consideraban por la sociedad como canibalismo. Lo sé seguro porque lo he escudriñado con las publicaciones antiguas, pues no lo podía creer. Por este motivo, interpretado por los presidentes de la sociedad y miembros del grupo gobernante, murieron muchas personas de las cuales conozco el caso de familiares de los fallecidos. Justo cuando yo estaba saliendo, voy a hacer aquí un inciso, vi a un señor que su hija escribió una carta por internet, estoy hablando del año 1999, por ahí, en el cual su padre tenía muchos problemas con el tema de los riñones y estaba bastante delicado de salud. Y solamente le podía salvar un trasplante de riñón. Y la hija, recuerdo como si fuera ahora, quería dárselo si era compatible o buscar a alguien que fuera compatible. Pero no podía, porque los testigos tenían prohibido el tema del trasplante. ¿Qué pasó? Que a los 3 meses la organización cambió de ideología y dijo que ahora era de conciencia y que sí que se permitía. Pero su padre ya había muerto. Y a mí eso me impactó mucho, porque pensé con el tema de la sangre que podía haber pasado igual con una de mis hijas, o con el tema de, yo qué sé, cosas importantes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Si yo soy la hija, denuncio a la organización o hago lo que sea, porque lo que no pueden hacer es hacerme creer que eso está prohibido y que luego se acepte. ¿Dónde queda mi padre entonces? ¿O dónde queda mi familiar? Muy bien. Entonces, si hubiese sido mandato de Dios, hubiera estado bien. Pero era mandato de hombres, solo eso. Para después cambiar de actitud. Conozco el caso de una persona que necesitaba un riñón, que es lo que estaba explicando, y no se lo puso porque era canibalismo. Murió. A los 2 meses cambiaron de política. ¿Se les puede devolver la vida? No. Una de las cosas que he descubierto que más vergüenza me da es el tema de Malawi y de México. Han pasado 20 años y sigue haciéndome por dentro temblar de incomprensión. Por el mismo motivo que en un país se permitió que murieran niños y personas mayores, en Malawi, solo por no tener un carnet que mandaba el presidente del país, aún así, si hubiera sido a nivel mundial, lo respetaría como interpretación vuestra. Pero mientras tanto, en México se pagaban sobornos a los militares para comprar el carnet militar solo porque allí los testigos de Jehová eran una organización cultural no religiosa. Y se aprobaba tácitamente, o por debajo de lo que se ve,
Se aprobaba tácitamente por la sociedad. Tengo pruebas. Hace un año pedí por favor al siervo de circuito, a la central de Betel de Madrid, que me explicaran el porqué de estas injusticias, y nadie me respondió. Mandé cartas a Betel, en Al-Jaber, mandé cartas en donde estaba antes la White Tower en Brooklyn, y nadie me respondió. Yo solo buscaba encontrar explicación a estas cosas. Sigo en la carta. ¿Ese es el amor que Jesús enseñó? Me da vergüenza que todo esto está escondido en las publicaciones de la sociedad. Es tan grave como tener en tu mano el derecho a la vida y a la muerte de personas que han puesto toda su fe y todo su amor en una organización tan cambiante. Luego, cuando vi en el libro, creo que era Perspicacia o el libro Ayuda, no recuerdo bien porque hace 20 años, el tema de la mansión de Bersharim, que el segundo presidente de la sociedad, Rutherford, disfrutó con su esposa y su hijo Malcolm, que nunca llegó a ser testigo de Jehová. Teniendo incluso en la mansión un búnker, un refugio nuclear, que yo misma he visto las fotos. Hay tantas mentiras, tantas calumnias, que lo único que siento es un dolor inmenso, porque es injusto. O sea, él tenía un búnker para protegerse cuando estaba llevando a todos los demás testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia, como se llamaban en esa época, a la hecatombe y a que la gente se pusiera en contra de ellos. Pero en caso de que hubiera algo, él tenía un búnker para poderse salvar él y su familia. Eso es muy bonito de una persona que dice que es el representante de Dios. Entonces, lo único que siento, como dice la carta, es un dolor inmenso, más que mi propia separación matrimonial. Porque no era por eso, era por cosas personales, me separé, pero esto también fue una gotita que colmó el vaso, ¿no? Y claro, estaba pasando por ese proceso y me estaba separando y por eso lo pongo aquí en este ejemplo, ¿eh? Muy bien, entonces sentí un dolor inmenso más que mi propia separación matrimonial. Veo inútiles estos 15 años que he dedicado en cuerpo y alma a esta organización, que hasta hubiera dado la vida de mis hijas y la mía propia por esta organización pensando que se la daba a Dios. Siento frustración en mi interior y mucho dolor por descubrir la verdad que estaba oculta a mí y a todos vosotros. Fueron momentos que no puedo explicar con palabras, muy duros, porque como expliqué en otro vídeo, era como si por dentro me hubiera quedado vacía. Era como si hubiera estado creando poquito a poco durante los años una esperanza, un edificio de hormigón armado, todo bien bonito presentándoselo como una ofrenda a Dios, y de repente descubrir todo esto y en mi interior sentir cómo se derrumbaba y se vaciaba todo como papel mojado. Sigo. De verdad, no siento rencor alguno a los miembros individuales, aunque no tengáis el cariño natural bien definido en vuestros corazones. Es como una empresa donde solo se te quiere mientras vas a fichar. Eso lo viví en mi propia carne. Amigos de toda la vida, de casi 20 años, los veía por la calle y solo por el mero hecho de haberme salido de ahí, ni siquiera me miraban a la cara ni me daban un saludo. Y eso, los quieres mucho, eran amigos que de verdad echaba de menos, pero con la familia fue mucho más duro. La familia que estaba dentro tomó la parte de la organización y me hizo el vacío. Incluso mis hijas, como no se conocen, puedo decirlo. Una se fue a vivir con mi madre y la otra, poquito a poco, iban convenciéndola para que de esa forma, pues, no quisiera estar conmigo, que era una apóstata, y se fue a vivir con su padre cuando él tampoco era un testigo como tenía que ser. Simplemente utilizó esto para separarla de mí. Y tenía 12 años, perdón. Y yo cometí errores en esa época también. Luego sigo con la carta, pero voy a hacer aquí un matiz. Cuando yo me separé, como vi todo lo que era esto, una secta, lo que hice es que mi hija pequeña, cuando quería ir a la reunión, yo estaba tan mal emocionalmente que un día que se quería ir a la reunión, cerré la puerta con llave y me guardé la llave, yo estando dentro con ella, claro. Y ella eso nunca lo ha entendido. No sé si ahora al pasar de los años, porque de estos temas no solemos hablar, lo habrá podido llegar a entender. Pero si volviera atrás, actuaría de otra forma. Lo que pasa es que en esos momentos, debido a todo el dolor que tenía, pues cometí ese error, ¿vale? Bueno, pues como seguía.
No siento rencor hacia ninguno de vosotros y, como explicaba, es una empresa donde solo se te quiere mientras vas a fichar, ¿eh? La única culpable es la organización, que no os deja ver desde la objetividad y la coherencia el sentimiento del verdadero cristianismo, que tan lejos estamos de practicar. Pienso que Dios no pide solo que cojamos la cartera y prediquemos, sino que, como hizo el propio Jesús, nos preocupemos de nuestros congéneres. Profesen la ideología que profesen. Bueno, voy a ir al grano, pues esto sería interminable de explicar. Hasta ahora no me había definido por el amor que siento por la familia que queda dentro, pero me doy cuenta que queréis que esto acabe, y así lo voy a hacer. Hoy por hoy, era en esa época, pensar que hace 20 años, hoy creo en un Dios universal, sin ningún libro, creo en el amor, creo en Jesucristo, pero no quiero nada que tenga que ver con dogmas. Yo creo más en lo que es el amor puro, sin ideologías y sin fanatismos de ninguna clase, Pero leo lo que ponía la carta porque es lo que quería leer y fue escrita en el año 2000. Hoy por hoy creo en Dios y en la Biblia. Me considero cristiana, pero con un Dios más cercano a mí, menos sectario. He aprendido a ver a los demás en igualdad a mí, sin importarme ideologías ni comportamientos, siempre y cuando sean éticos. Quiero, por encima de todo y de todos los humanos, a mis 2 hijas. Por eso no quería tomar la decisión de desasociarme, pero con vuestro comportamiento tan frío y tan confuso, para que me defina, me defino. No quiero que se me considere testigo de Jehová, sí cristiana, aunque sé que vuestra mente no ve más allá que considerar a esto no serlo. Me considero cristiana porque aún, y después del desengaño católico y ahora de los testigos de Jehová, aún creo en un Dios universal, sin denominación de origen, y en su Hijo Jesucristo, como un profeta y como alguien muy importante que vino a enseñarnos el amor. Ha llegado a mis oídos, esto fue lo que más me dolió, que se comenta por los corrillos de siempre que me separo de mi marido por otro hombre, y quiero dejar claro que hoy por hoy no he llegado a ninguna intimidad con ningún hombre. Esto fue escrito hace 20 años, Ni siquiera un beso. Que me separo por motivos personales, de abusos por parte de mi marido, por soledad en compañía, el carácter incompatible de mi marido con el mío y por cosas íntimas que no quiero decir para no herir a mis hijas. Además de otras cosas que entre la religión y mi matrimonio me tenían viviendo en una depresión que no comprendía. Ahora tengo problemas económicos, pero en mi interior me encuentro conmigo mismo, por lo menos. E intento sacar a la Eva que habitaba en mi interior, que intentaba anular para no hacer daño a nadie, viviendo la vida de los demás. Quiero dejar muy claro que no comparto para nada la norma de la sociedad de excluir a los expulsados y desasociados, porque al hacer esto, la organización Watchtower no respeta la Declaración de los Derechos Humanos de los artículos 1, 3, 10, 11 primera, 12, 18, 19 y 20. De la libertad de acción de cualquier persona que decida, por pruebas o por su propia decisión, cambiar de opinión. Pienso que deberíais sinceramente leerlos, meditarlos, porque la represión es tal que creo que no sabéis que incurrís en ilegalidad. Eso después de los años ahora se está viendo, con la ley de los datos personales y etcétera. Espero y deseo de todo corazón que entendáis la esencia de esta carta, que sepáis que a nivel individual os sigo queriendo. Ya han pasado 20 años y aún así sé que hay gente dentro que es sincera y que simplemente pues les han comido la cabeza y no tienen criterio propio y están totalmente secuestrados emocionalmente. Quiero que quede claro, Por eso en el otro vídeo dije que estos vídeos son para acusar a la élite, a los que están arriba, al cuerpo gobernante y a los ancianos, siervos de circuito, de distrito, etcétera, etcétera, que sean conscientes de todas estas cosas y muchas más que hay, porque ahora he averiguado montones de cosas, esto es de hace 20 años, pero ahora sé que hay mucho más, porque se ha convertido aún más en una editorial, en una empresa.
Entonces digo, quiero que sepáis que a nivel individual os sigo queriendo, que tengo recuerdos de vosotros que no olvidaré, que estoy aquí para lo que necesitéis de mí. Y sobre todo os pido que respetéis mi decisión de salir de la organización como yo respeto la vuestra de quedaros. Me voy usando la libertad que Dios otorga a todo aquel que quiere servirle sin ninguna denominación farisaica. Un abrazo, Eva. Esta es mi carta. Hoy sería mucho más extensa. Y perdonad, pero la he leído así porque es que si no, no me veo bien. Tenía que hacerla con letra muy grande porque no me veo bien con las gafas de cerca, ¿vale? Simplemente quería que supierais, os pusierais un poquito en mi piel en esa época, cómo me podía sentir yo después de haber cogido y haber metido a mi ex marido, a mi madre, a mi hermana pequeña y por ende a mi sobrino, porque luego ya con el tiempo tuve un sobrino, a mis hijas y a personas que llevé ahí. Y de repente darte cuenta de que no es nada, que te han engañado con la más vil de las mentiras, que es usar tu necesidad emocional, porque me pillaron en una época muy difícil para mí. Me había muerto mi padre hacía un tiempo, estaba recién casada, era muy jovencita, con problemas económicos, problemas de toda índole. Y ellos pues me vendieron un paraíso, me vendieron la solución a todos mis problemas. Y al final lo que hicieron fue peor, porque mi vida hubiera sido totalmente diferente si yo nunca hubiera tomado la decisión de entrar ahí. Al principio los detesté, pero con el paso del tiempo he aprendido que todo es sabiduría y experiencia, y que si soy hoy la Eva que soy es por haber pasado por esa experiencia, pero que si me dieran la oportunidad de volver atrás, yo creo que sería lo único de mi vida que arrancaría. Y por eso es por lo que escribí la carta. Seguiré contándoos más cosas sobre la organización y simplemente os deseo muy buenas tardes y que seáis muy felices. Muchas gracias por escucharme.